Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, y de ahí nos vamos a la revelación de los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo, ahí nos dice iniciativas espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Lo primero que dice el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo o por inspiración del Espíritu Santo es: no quiero, hermanos, y esta es la voluntad de Dios, no quiero, hermanos, ¿qué cosa? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, aquí nadie debe quedar ignorante, en ignorancia, en un estado de desconocimiento acerca de los dones. Y la primera responsabilidad es mía, ¿cierto? ¿No? Porque como Dios dice que la iglesia no debe ignorar, entonces me toca a mí hablar acerca de eso, explicar acerca de eso. ¿Estamos? Y la responsabilidad suya es poner atención y procurar, mientras vamos explicando, mientras vamos compartiendo, su responsabilidad también es ir orando, Señor, déjame saber, déjame conocer cuál es el don que tú me has dado, ¿ok? ¿Ya? Con un corazón dispuesto para oír, ¿verdad? Para recibir, pero también luego para ponerlo por obra, ¿ya? Para usar los dones. El apóstol Pedro dice, cada uno, dice, ¿no? Según el don que ha recibido, úselo. A ver, diga usted, úselo. Entonces los dones son para usarlos, ¿ya? Y de ahí pasamos al versículo 4 hasta el 7, donde está la revelación de estos 9 dones de esta sección, llamados dones espirituales. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, ahora sí. Entonces, la revelación de los dones son estas. Versículo 8. Porque a este, hablando de alguien, ¿no? A este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es decir, en esta relación y en esta sección, todos estos 9 dones son repartidas e impartidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? Entonces, los dones ministeriales son impartidas por el Señor Jesucristo y hay otros dones que son impartidas por Dios Padre. ¿Okay? Aquí son los dones que el Espíritu de Dios imparte a la iglesia. ¿Ok? Así está, ¿verdad? Todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. A ver, diga, a cada uno. O sea, cada uno tiene por lo menos un don, ¿no? En particular como él quiere. Pero cada uno no escoge. Cada uno no decide. Cada uno no puede ser pataleta. Yo quería ese don, Señor, cámbiame, ¿no? No, o sea, ahí no vale eso. No se vale hacer pataleta, ¿no? O sea, el Señor, el Espíritu de Dios, dice, como él quiere, dice, ¿verdad? ¿Miren en su Biblia? Así dice. Dice que reparte como él quiere. Como él quiere, no como usted, como yo quiero, sino como él quiere. Y como él es sabio, es perfecto, nos da la medida perfecta a cada uno. ¿Ok? ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Entonces, ya habíamos visto. Entonces ya habíamos visto esto y vamos a explicar ahora acerca de estos dones, ¿ya? ¿Qué les parece si oramos un momento, hermanos? Por favor, cierren sus ojitos. Padre, gracias una vez más por la palabra tuya, por tu palabra viva y eficaz, Señor. Nuestros sentidos espirituales están alertas, nuestro corazón está dispuesto, Señor, para recibir la verdad de tu palabra. Queremos conocer y reconocer cuál sea el don, qué es aquello que tú nos has dado para saber también lo que debemos hacer, lo que tú esperas y demandas de nosotros, Señor.
Señor, en este momento abre nuestros ojos espirituales para contemplar las maravillas de tu ley, de tu palabra. Danos, Señor, entendimiento, danos revelación, danos iluminación, que realmente podamos reconocer cuál sea el don que nos has entregado, que nos has confiado, Señor. Por favor, pídale a Dios de sus propias palabras, de su corazón, con sinceridad. Dígale, Señor, de verdad yo quiero saber cuál es el don que tú me has dado. Usa mi vida, Señor. Úsame con los dones que tú me has entregado, pero necesito conocer cuál es ese don que tú me has dado y cómo debo usarlo en tu reino, en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos digamos amén. Amén. Muy bien. Entonces ya hemos explicado. Los que desean un poquito más de detalle pueden ver el video de la semana pasada, ¿no? La presentación. Hoy, antes de entrar al segundo don, porque el primero que vimos es el don de palabra de ciencia, hoy vamos a ver el don de palabra, el primero que vimos es el don de palabra de sabiduría. Hoy vamos a ver el don de palabra de ciencia o conocimiento, y también, si nos da el tiempo, vamos a ver el don del discernimiento de espíritu. Muy interesante, ¿ya? Estos tres dones se agrupan en una sección que se llama los dones de revelación, porque revelan de manera sobrenatural algo, ¿ok? ¿Ya? Entonces habíamos comentado que los dones espirituales que aparecen aquí, todos son sobrenaturales. Ninguno viene de origen o de modo natural. No es algo que aprendemos, no es una capacidad que adquirimos por el conocimiento, por el estudio, por la experiencia de la vida, no, sino que nos viene de manera sobrenatural, porque son del espíritu, pues es sobrenatural. ¿Ya? Ahora, algunas cosas que debemos saber acerca de los dones. Los dones no se desarrollan de manera automática, no se desarrollan de manera aislada, tienen que estar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso que los dones son dados única y exclusivamente ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a todos los que hemos nacido de nuevo, ¿ya? La condición para recibir el don es solamente haber nacido de nuevo. Aquel que no ha nacido de nuevo no tiene eso, no tiene. Ya puede tener talentos naturales, porque son de la vida natural, pero para tener un don espiritual tiene que haber nacido espiritualmente también. ¿Estamos hablando? ¿Ya? Ahora, pero aunque uno tenga el don, no significa que automáticamente. ¿Cuántos años tiene usted de creyente? ¿Cuánto tiempo de creyente? De hijo de Dios. ¿Meses, años, decenas, quinquenios, siglos? No, perdón. ¿Ya? Pero los años que tenga no significa que son los años de experiencia o desarrollo que tiene su don, ¿no? Porque aunque usted tenga el don, si usted no lo ha conocido, no lo ha reconocido, no lo está usando, no lo está ejercitando, no lo está desarrollando, el don está ahí. Es como un diamante en bruto. Está ahí, pero si no lo está usando, entonces no lo está desarrollando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso la importancia, ¿verdad? Imagínense pasar toda la vida completita hasta llegar al cielo, ¿no? Y sin saber cuál es su don. Porque la idea es que debemos servir con los dones que tenemos, para que nuestro servicio sea efectivo, sea eficiente, ¿no? Y produzca frutos que permanezcan. Imagínense, entonces por eso es muy importante, ¿ya? Así que mientras usted más use su don, usted va a adquirir más destreza, más habilidad. Se va a volver, ¿cómo diríamos acá? Un tiburón, un capo, ¿no? ¿Ya? Se va a volver una persona diestra, una persona que tiene oficio para usar el don. Pero hay que usarlo, es como cualquier actividad de la vida, pues, ¿no? Si uno aprende a hacer algún oficio, mientras más lo desarrolla, entonces más experiencia adquiere, ¿sí o no? Así es con el don también, ¿ya? Ahora bien, los dones pueden ser usados en diferentes ministerios. O sea, un don, por ejemplo, el don que se llama dones de sanidades, ¿no? Dones de sanidades. Este don, por ejemplo, va a servir para el evangelista. Porque el evangelista, cuando predica el evangelio, ¿verdad? Cuando predica acerca de Cristo, las señales le acompañan, ¿no? A la predicación del evangelio, los milagros, las sanidades. Entonces ese don sirve para el evangelista, pero sirve también para los pastores, sirve para los líderes, sirve para todo aquel que, digamos, desarrolla fe y tiene ese don, ¿verdad? Y lo pone por práctica. Hay hermanas que yo conozco, no sé por qué, pero veo más casos de damas que de varones, pero hay muchos en ambos casos,
pero que no son pastoras, no son misioneras, no son ministros de la palabra, pero son hermanas de la congregación, pero tienen el don de sanidad para sanar ciertas enfermedades. Entonces, aunque no tenga un ministerio de tiempo completo, igual le sirve, porque el don Dios no se lo da porque tenga un ministerio. Acuérdense, son de gracia, no por mérito. ¿Ok? Entonces usted puede tener cualquiera de los dones y usted lo puede usar, aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, etc. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, y sirve para diferentes ministerios. ¿Ve? El don de enseñanza, por ejemplo, obviamente es el don principal. ¿Para qué ministro? El maestro. Es obvio, ¿verdad? ¿Ya? Pero no es exclusivo del maestro. El don de enseñanza lo usan, por ejemplo, las hermanas que enseñan a los niños, ¿verdad? Es necesario ese don, ¿no? Los hermanos que enseñan en los hogares, que predican al aire libre, qué sé yo, ¿no? Necesitan también este don, ¿verdad? Para edificar, por un lado, a la iglesia, o para transmitir una verdad. Y así, ¿ya? Entonces, otro aspecto acerca de los dones es que los dones tienen un carácter sagrado. Diga por favor esta palabra, sagrado. ¿Qué significa sagrado? Santo. ¿Y qué significa santo? Sagrado. Sacro. Significa separado para un uso santo. ¿Ya? O sea, separado, apartado exclusivamente para un uso santo, y en este caso para Dios. Entonces, ¿verdad? O en el reino de Dios, o en los propósitos de Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando decimos que los dones tienen un carácter sagrado, significa entonces que, por un lado, tenemos que reconocer que los dones provienen, ¿verdad? Tienen un origen divino, provienen de Dios, no son nuestros, son de Él, ¿no? Nos ha confiado, nos ha entregado, después daremos cuenta, ¿sí? Pero por otro lado, significa que con esos dones que son de Él y son para Él, entonces eso nos da la idea que todo lo que hagamos con ese don debe servir para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sirva para que Dios sea glorificado. Mira el Señor Jesús, ¿tenía los dones de sanidades o no? ¿Tenía los dones de hacer milagros, sí o no? ¿Tenía el don de fe, sí o no? Y ustedes ven cada vez que los evangelios relatan un milagro, una sanidad, ¿verdad? Un acto de fe, un acto de poder, un acto portentoso. Siempre los evangelios comentan y dicen, y la gente glorificaba a Dios, ¿no? Y la gente levantaba a Dios, ¿sí? El cojo, el paralítico y todos, ¿verdad? El ciego, todos los que fueron sanados, que hacían, glorificaban a Dios. Hasta las multitudes glorificaban a Dios. Ese es el propósito de los dones, que sirva para la gloria de Dios, ¿ya? Por lo tanto, cuando hacemos uso de los dones, debemos hacerlo en el temor de Dios. No buscar sacar provecho de eso para nosotros, que algunos lo hacen, pero nosotros no. ¿Ok? No está permitido para nosotros. Tengamos temor de Dios cuando usamos los dones. No son para jugar, no son para llamar la atención hacia nosotros, y menos para sacar provecho de esos dones, ¿verdad? Un provecho personal o particular. ¿Estamos? ¿Ya? Otra cosa que debemos saber es que los dones son diversos. Aquí hemos leído también, ¿no? Hay diversidad de dones, ¿no? Entonces, los dones son diversos. ¿Por qué? Porque son diversos. ¿Por qué no ha dado Dios un don, el mismo don para todos? Para que todo sea igual. Qué aburrido sería, ¿no? Pero en la Biblia nosotros reconocemos, y por la naturaleza también, que nuestro Dios es un Dios que ama la diversidad. Es tan grande y maravilloso. Y noten que el primer atributo que la Biblia revela acerca de Dios, ¿cuál es? El primer atributo que la Biblia revela acerca de Dios no es la santidad, no es su omnipresencia, no es su omnipotencia, ¿no? Es que Él es creador. Desde el versículo 1 dice que en el principio creó Dios, y está revelando ese atributo, esa cualidad de Dios, que es creador. Y mire la creación, hermano, cómo Dios ha hecho diversos. Mire, ¿cuántas estrellas hay? Bueno, acá en Lima es difícil contar, porque menos en invierno. Pero ¿cuántas estrellas hay en el firmamento, en el cosmos? ¿Cuántas? Millones. No se puede contar. Es incalculable. Los científicos han hecho una estimación y ellos dicen que hay aproximadamente 300.000 millones de estrellas, de los que ellos tienen una idea, digamos, aproximadamente. Eso es incontable.
Eso es como tratar de contar esas, ¿cómo se llama? De la orilla del mar, ¿cómo se llama? La arenita esa, ¿ya? Esos puntitos. Imagínense contar de todo el planeta. ¿Se puede contar? No se puede contar. Y Jeremías dice eso, hace esa comparación entre las estrellas del cielo y la arena del mar. Dice, no se puede contar, ¿no? Entonces, y todas las estrellas, ninguna son iguales. Ni una es igual. ¿Usted ha escuchado esta expresión que algunos dicen, muchos dicen, ¿no? Y son, por ejemplo, los gemelos, ¿no? Son idénticos como dos gotas de agua. ¿Ha escuchado esa expresión, no? Como dos gotas de agua. Bueno, los científicos han demostrado que no existen dos gotas de agua iguales. No existen. ¿Ya? Se han tomado fotos microscópicas de las gotas de agua y se ha encontrado que no hay dos gotas de agua idénticas. No existen. Porque Dios es un Dios único, hace cada cosa única. Por eso no hay otro igual a mí, no hay otro igual a usted. No hay. Aunque algunos dicen, tengo mi alma gemela, por allá no. Alguien parecido puede ser, pero igual no hay. Mire la creación, mire, por ejemplo, los árboles, mire cuánta variedad de árboles, de plantas, de flores, los animalitos, ¿no? Qué variedad. Me estoy explicando, ¿no? Entonces Dios ama la diversidad y cuando da a la iglesia, ¿no? Los dones dan también dones diversos. Entonces, imagínense, a usted le puede dar don de discernimiento de espíritus, al otro don de fe, al otro don de servicio, al otro don de ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno, o sea, tiene una libertad y todos completamos, ¿no? Todos completamos, haciendo uso de los dones, todos completamos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El propósito de Dios. Ok, así que al saber que hay diversidad de dones, debemos entender ninguno es más importante que el otro. Ninguno, todos son necesarios, todos son importantes, todos. Solamente que algunos son más públicos, algunos son como que más impactantes, ¿no? Algunos llaman más la atención, como los milagros, ¿verdad? Como las sanidades, ¡wow! ¿No? Sí, tremendo, ¿no? Ver a alguien que estaba cojo y no, el pie tullido, o que no tenía una parte de la pierna y el Señor le hace crecer, le pone un hueso, ¿no? A mí me faltaba un pulmón y Dios me puso un pulmón, imagínense, me creó un pulmón nuevo. Es maravilloso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es nuestro Dios. ¿Ya? Pero todo. Hay otros que son, digamos, de repente están como en el anonimato, no son muy públicos, muy conocidos. Por ejemplo, hay un don que es el don de la intercesión, porque es un don también, y a la vez un ministerio. ¿Ya? Y hay gente a quienes Dios les da eso, ¿no? El espíritu de oración que aparece ahí en Isaías. ¿Ya? Y es gente que Dios los mueve a orar, gente que ama orar, que toma tiempo para orar, gente que aunque esté cansado, que esté con sueño, esté con hambre, pero es su pasión orar, interceder, ¿no? Y no son visibles a los ojos de la gente, pero cuánto mueve la mano de Dios la oración de un justo. La Biblia lo dice, la oración eficaz del justo mueve la mano de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Ya? No es público, la gente no lo ve, pero cuántos milagros suceden por esas oraciones. Cuánta gente se salva por esas oraciones. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Entonces, por eso hay dones diversos. Así que no se preocupe, ¿verdad? El don que a usted le toca y el don que otro tiene. No esté preocupado por lo que otro tiene. Trate de reconocer cuál es el suyo y póngalo en acción, póngalo en operación. ¿Ya? Así que alegrémonos por lo que hemos recibido y por lo que otros han recibido también. Amén. Ok. Muy bien, entonces entremos ahora sí en materia, ¿ya? El don de palabra de sabiduría, ya lo dijimos la semana anterior, ¿verdad? Se orienta hacia el futuro, revela estrategias precisas, definidas para cumplir con un propósito de Dios. Es una palabra que orienta, da dirección para actuar en el curso de la voluntad de Dios. Voy a pasar de inmediato, porque si no aquí nos vamos a quedar, y entremos de una vez al don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia, también conocido como don de palabra de conocimiento. Cuando se dice ciencia, es en el sentido del conocimiento, del saber algo, conocer algo. ¿Ok? Hablemos, igual que en el caso anterior, primeramente lo que no es este don. ¿Ya? Para darnos cuenta, ¿qué no es este don de palabra de ciencia o conocimiento? Miren, en primer lugar, no se trata del conocimiento que se adquiere estudiando libros, estudiando en la universidad, en el colegio, en la escuela, o a través de, digamos, del aprendizaje de un oficio, de una profesión, ¿verdad? No es el producto de una investigación. ¿Por qué?
Porque todo lo que se adquiere, conocimiento que se adquiere por libros, por estudio, por investigación, es conocimiento natural. No es malo, pero no es este don. Porque acuérdense que los dones del Espíritu son dones sobrenaturales. Entonces lo que viene de manera natural no puede ser este don. ¿Estamos, hermano? ¿Ya? Entonces no es. Eso no está mal, pero eso no es el don. ¿Ya? Tampoco es el don de ciencia. De hecho, a veces cuando uno revisa los materiales acerca de los dones, en muchos casos, muchos maestros, muchos ministros ponen ahí al don este don, lo llaman don de ciencia. No es el don de ciencia, es el don de palabra de ciencia, que es distinto. No es lo mismo decir don de ciencia que don de palabra de ciencia. Mire por favor en 1 Corintios 12:8 y a ver cómo aparece. ¿Aparece como don de ciencia o aparece como don de palabra de ciencia? Palabra de ciencia, ¿correcto? Entonces hay que tenerlo bien claro. Ya es el don de palabra de ciencia dado por el Espíritu. Y como es dado por el Espíritu, por eso es espiritual y es sobrenatural. Ahora bien, ahora sí hablemos qué es este don. Atentos ahí. ¿Qué es este don? A ver, este don de palabra de ciencia o conocimiento permite conocer de manera sobrenatural verdades y actos ocurridos tanto en el presente como en el pasado. O sea, por medio de la operación de este don, nosotros podemos conocer, pero de modo sobrenatural. Es decir, no es que alguien me dice algo al oído, ¿no? No es que alguien me avisa, ¿ya? Y entonces, no es que o yo estoy acá y acá puedo conectarme al Facebook, ¿no? Y entra una persona, digamos, a ver, Eunice acaba de entrar, entonces yo le pongo acá en el Facebook a ver qué hizo. Eunice ha publicado en su Facebook, en su Twitter, todo lo que hizo esta semana. Y yo digo, ya, el Señor me ha revelado. No te cuento nada, yo estoy mirando acá, ¿no? El Señor me ha mostrado, estuviste tal día en tal lugar, en tal día hiciste eso. Y tú dices, wow, ¿cómo sabe el pastor? Qué bárbaro, ¿no? Pero no, estoy mirando tu Facebook, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso no es palabra de ciencia, ¿ya? Sino es cuando de modo sobrenatural, el Espíritu me sopla, el Espíritu me dice, me habla, a cualquiera de nosotros, ¿no? El que tiene este don, recibe una revelación, que no lo ha buscado, viene de parte del Señor, ¿ya? Viene así, ¿ya? Es cuando el Espíritu quiere, ¿no? Entonces, por eso se llama, es un don de revelación, está en esa categoría. Díganlo por favor, don de revelación. De revelación porque revela, pues, ¿no? Entonces, en este caso, como es palabra de ciencia o conocimiento, lo que hace es que ayuda a descubrir, ¿ya? Descubrir algo que estaba oculto, pero que necesita ser revelado, necesita ser manifestado para conocer la verdad. Y de esa manera entonces se puede ayudar o se puede corregir a la persona que se está ministrando, que se está aconsejando o que necesita alguna ayuda, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos decir también que este don provee iluminación, ¿no? O sea, nos da claridad sobre algún asunto particular y también debemos decir que muchas veces este don va acompañado con el discernimiento, ¿ya? Ya les voy a dar ejemplos bíblicos, no se preocupen, ya les voy a ayudar. Algunas características para reconocer este don, ¿ya? Características distintivas de este don. En primer lugar, ya lo mencioné, pero lo vamos a recalcar. En primer lugar, a diferencia del don de palabra de sabiduría, ¿se acuerdan? El don de palabra de sabiduría se relaciona con eventos futuros, lo que va a acontecer, lo que todavía no ha pasado, palabra de sabiduría. Pero en este caso, el don de palabra de ciencia, ¿verdad?, está relacionado con eventos presentes o pasados. ¿Ya? Palabra de sabiduría es sobre el futuro, palabra de ciencia o conocimiento es sobre el presente o pasado. Repítalo, presente o pasado. ¿Ya? Ok, otra característica. Este don revela lo que está o había permanecido oculto. Lo que está oculto o estaba oculto por un tiempo, ¿ya? O sea que nadie sabe, nadie sabía, ¿no? O de repente una, dos, tres personas, pero nadie más, pero por lo menos la persona que tiene el don no lo sabía, de ninguna manera. Nadie se lo contó, nadie le chismeó, nadie le fue con el cuento, ¿verdad? Pero el Espíritu se lo revela, ¿sí? Ya les voy a decir. Otra característica de este don, de palabra de conocimiento, no es que como uno, como dicen por allá, batear en Costa Rica. ¿Qué es batear? Cuando dice está bateando, dice, es como que está adivinando. Es como cuando alguien dice, mire,
una dama, ¿no? Una dama si queda embarazada y viene alguien y le dice, va a ser mujer, pero no tiene la, ¿cómo se llama eso? La coreografía, iba a decir. La ecografía. No tiene la ecografía, ¿verdad? La coreografía. Entonces lo dice nada más, pero no es que está operando el don de palabra de ciencia, sino que está adivinando, ¿no? Está adivinando, dice, bueno, va a ser mujer. Y a veces, ¿por qué? Porque la posición de la pancita, cómo se mueve y no sé qué cosa dicen, y a veces como que la chuntan, como dicen, ¿no? Pero ese no es el don, ¿ya? Pero lo que sí es, ¿no? La cualidad que nos ayuda a reconocer este don es que siempre hay certeza y hay precisión en la palabra que sea. Apúntelo. Hay certeza y hay precisión. ¿Qué significa certeza? Vamos a decir absoluta seguridad, ¿ya? Una seguridad absoluta de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu se lo está revelando y el Espíritu no se puede equivocar porque es Dios. ¿Estamos? ¿Ya? Y además es preciso, con detalle. Ese es el don de palabra de ciencia. No es que más o menos me parece, creo que, supongo algo así, más o menos medio borroso, lo veo. No. El don de palabra de ciencia y conocimiento te lo dice bien claro, bien preciso, bien detallado, ¿ya? Bien directo también. ¿Estamos? Ya, les voy a dar un caso porque están ahí como que ya los veo ahí. Ustedes se acordarán los que están aquí, que trajimos algunas veces a un ministro de la India, ¿ya? Un misionero llamado O.K. David. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Verdad? Hemos tenido acá y en otras conferencias internacionales que hemos hecho, ¿verdad? ¿No? Y lo invité a otros lugares también. Y acá, inclusive, recuerdo que en un culto que estábamos, ¿verdad? Él estaba ministrando, porque Dios lo usa mucho el doble de sanidad y similar. Lo estaba ministrando y de pronto entró un familiar de un hermano de acá, ¿no? Tu hermano Luis, ¿verdad? Llegó él a buscarlo. Él no asistía al culto, vino por un asunto personal, familiar, y estaba entrando él. Yo estoy acá con el pastor y lo mira él, ¿verdad? Que entra. Él no es de la iglesia, él apenas está entrando. Él nunca, no sé si antes había venido o no. Y este pastor menos no lo conoce, no habla español, él es indio, habla inglés, ¿verdad? Lo mira y con la persona que estaba traduciendo le dice, ven, le llaman, ¿no? Le llama y le dice, tú tienes esto, ahí en tu espalda, tu columna, no sé qué cosa, y ¡pum! Le toca y ¡pum! ¿verdad? Y se sana. ¿Así fue o no? ¿Se acuerdan? Así fue. Tu tío, ¿no? ¿Ya? Y él no lo conocía, pero ¿de dónde supo todo eso? Lo que tenía. ¿No? El problema es su columna, la enfermedad que tiene todo. Ese es el don, ese es en operación el don de palabra de ciencia y conocimiento, ¿no? Lo invité una vez a enseñar en un lugar y había una hermana, una estudiante, ¿verdad? Y él estaba parado aquí, él nada más subió para dar un saludo, ¿verdad? Y estaba así orando en su oración, una oración sencilla, normal. Termina de decir amén, abre los ojos y por allá, una estudiante le dice, usted hermana, usted le dice, usted la que está ¿cómo se llama? De blusa, le dice el color de su blusa todo, ¿no? Para que esté bien clarita. Dice, usted, y la hermana todavía se queda mirando atrás, y le yo, dice, sí, no, usted le dice, ¿no? Ya, él no la conoce, está hablando con un intérprete. Dice, usted hace 13 años le pasó este accidente, ¿no? Quedó así, ha ido a doctores, ha ido a tal lugar, hasta el día de hoy usted siente dolores y nunca se ha terminado de curar, ¿no? Así está hablando, ni siquiera está hablando fuerte ni nada. Y dice, el Señor en este momento está poniendo su mano y le está sanando ahora mismo. Y la hermana se cae ahí donde está. Cuando termina todo, yo voy y le pregunto, no por dudar, porque sí lo conozco, sino para certificarme. Le digo, hermana, porque era mi estudiante, así que le conocía, tenía relación personal. Le pregunto, hermana, con lo que te dijo el pastor, entonces, pastor, es exactamente todo lo que dijo, así fue. Pero ¿cómo supo él de algo que pasó hace más de 13 años? Y aunque no le conoce. Esa es la operación del don de palabra, de ciencia o conocimiento, ¿ya? Y viene por medio sobrenatural, pues es revelación. ¿Dónde es la revelación? ¿Estamos? ¿Se va comprendiendo mejor? ¿Sí? Ya. A ver, en la Biblia, vamos a ver algunos casos en la Biblia. A ver. El caso de la mujer samaritana, por ejemplo. Vamos, Juan capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Ya?
Mientras van buscando, les digo algo más acerca de este don, ¿no? Este don es similar al don de palabra de sabiduría, aunque la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. Este don habla de hechos en el presente o en el pasado, pero similar al otro don, viene acompañado con una palabra de orientación, una palabra de consejo, a veces una palabra de corrección o una palabra de aliento, de ánimo también, ¿ya? Entonces, esta palabra de don, de palabra de conocimiento. Ahora, Juan 4, 16 al 18 dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿A quién estaba hablando? A la mujer samaritana, que tenía ¿cuántos maridos? ¿O había tenido? 5 maridos. Pero recién se está encontrando con el Señor. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, ¿el Señor cómo supo esto? Por la operación de este don. ¿Cómo se llama este don? Don de palabra de ciencia o conocimiento. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Si a usted le ha pasado algo similar así, ¿verdad? Que no es algo que usted pensó, sino como que de pronto, de imprevisto, no usted dijo, y alguien le dice, ¿y tú cómo sabías eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo reconociste? No, es porque está activándose el don que Dios le ha dado, ¿no? Para conocer de manera sobrenatural, no por el conocimiento natural, sino por revelación del Espíritu, algo que ha pasado, ha acontecido en algún caso, en alguna persona o en alguna situación. Ya, otro ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también están, ¿no? Los dones están todos ahí, también Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, el caso de Giesi, ¿no? Giesi, que fue otros dicen Giesi, el criado, ¿verdad? El siervo de quién? De un profeta. ¿Cómo se llama el profeta? No, en Isaías. Eliseo, el profeta Eliseo. Vamos a buscarlo, a ver. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Y un poquito para entrar en la historia, ¿verdad? De esta sección. Ustedes se acuerdan que había un general sirio llamado Naamán, ¿no? Que era un general valiente, guerrero, ¿verdad? Y todo, pero tenía un problema, ¿no? ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era su problema? Que era leproso, ¿verdad? Entonces el profeta le dice, anda, báñate 7 veces en el río. Primero no quiere hacerlo, pero después ya, bueno, lo hace y al final queda limpio, es decir, queda curado, sano completamente, ¿verdad? Y entonces este hombre, este general, quiere darle dones, regalos, ¿no? Regalos, ¿verdad? Dinero, ropa, joyas preciosas y todo al profeta. El profeta le dice, no, absolutamente nada, no. ¿Por qué? Porque el profeta comprende de que el ministerio se hace no por amor al dinero, ¿no? Sino por vocación, ¿ya? Y para que no quede eso así como que entonces dice, no te preocupes, no es necesario, ¿ya? Así que el hombre nada más se va muy agradecido, ¿verdad? Aunque quería pues compensarle con algo, el profeta no lo recibe. Y entonces su criado, cuando ve eso, porque era mucho dinero, porque eran talentos de plata. Ustedes se acuerdan la semana anterior que hablamos de los talentos, ¿no? ¿Cuánto pesa un talento de plata en el Nuevo Testamento? 26 kilos, ¿ya? Y en 2 kilos de plata hay más de 150.000 soles, en solo 2 kilos de plata. Y miren acá, entonces el criado, ¿verdad? El siervo del profeta dice, ¿cómo decir, no? Parafraseando, qué tonto el profeta, ¿no? Qué bruto, mano, pues. Así que Dios, imagínense, le está dejando la mejor tela, ¿no? De New York, de París, ¿no? Y no quiere, claro, en ese tiempo, pues de Siria, ¿no? Y no quiere, no, yo sí lo voy a aprovechar, ¿ya? Entonces va, miren, ¿ya? Y le dice, mira que han llegado todos hijos de los profetas, y el profeta dice que por favor si le puedes dar 2 talentos de plata y alguna ropa, dice, ¿no? Porque necesita atenderlos a ellos. Y el hombre, pues el general, pues, dice, le pide un talento, pero el general dice, no, llévate 2, y lo obliga, 2, llévate 2.
Y ya 2 talentos de plata es más de 150.000 soles. Estamos hablando más de cerca de $50.000, ¿no? 45.000 es un montón de plata, ¿no? Además le da ropa fina, cara y todo lo demás de marca, no marca chancho, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace el criado? Versículo 24. Vamos a leer. Dice, y así que llegó a un lugar secreto. ¿Qué quiere decir? Escondido, oculto, ¿verdad? Entonces, que él fue, no volvió donde estaba el profeta, fue a un lugar escondido. Entonces llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, o sea, lo escondió. Y luego mandó a los hombres del general, que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. ¿Quién era su señor? El profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? O sea, miren, le da la oportunidad de confesar. Porque ya el profeta ya sabía, aunque no había estado con él físicamente, pero el profeta ya tenía conocimiento, ¿sí? Y pues le da la oportunidad de que se arrepienta, de que confiese, ¿verdad?, el pecado que había cometido, ¿ya? Entonces dice, ¿de dónde viene Giesi? Y él dijo, tu siervo, ¿qué dice? No ha ido ni a la esquina, a ninguna parte, de verdadcito, un poquito más y ya casi jura, ¿no? ¿Ya? Dice, por las... ya. Y entonces le dijo el profeta, dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió en su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Cómo supo el profeta? Por el don de palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Y por tanto, y aquí está la consecuencia de obrar mal, ¿no? Cuidado con aquellos que quieren servir a Dios por dinero, sobre todo sacando lucro, ¿no? Sacando provecho, ¿no? Esta es una advertencia, por algo está esta historia aquí, por algo el Espíritu Santo le inspiró. Y para aquellos que quieren, buscan sacar provecho y lo hacen, ¿no?, de sus dones y su ministerio, ¿no? Mira lo que dice aquí, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, ¿cómo? Leproso, blanco como la nieve. ¿No? Bueno, ahí está el don de palabra de ciencia. Otro caso más, uno más. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Esta es una historia más conocida seguramente. La historia de Ananías y Zafira. ¿Ya? El caso de Ananías y Zafira. Voy a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, una propiedad. ¿Okay? Vende una propiedad y sustrajo del precio, sustrajo del precio, o sea, ¿no? Sustraer significa restar, quiere decir que tomó una parte, ¿ya? Sustraer es eso, es restar, entonces tomó una parte del total, ¿ya? Sabiéndolo también su mujer, o sea, estaban en combina los dos. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo supo Pedro lo que había hecho Ananías? De acuerdo con su esposa Zafira. ¿Cómo supo? Por el don de la palabra de ciencia, ¿no? ¿Ya? Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendía no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un poco más adelante la esposa también, ¿verdad? ¿Ya? Ambos. ¿Ya? Y una explicación breve que antes ya le hemos explicado esto, pero por aquellos que quizás les cuesta entender el contexto de este pasaje, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Hay una muerte, ¿verdad? Ahí en la iglesia. Una persona muere en el templo, imagínense, hermano, en el templo. Imagínense que acá se nos caiga Ananías y Zafira. ¿Qué le vamos a decir a la policía? No, que el Espíritu Santo vino con el pan, le dio un bombazo y se cayó. Imagínense, ¿qué le decimos? En el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia, ¿cómo es que una persona puede morir? ¿Por qué murió? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Esa es la pregunta que muchos hacen. ¿Cuál fue el pecado? Porque si él era su propiedad, ¿no?, lo vendió y quiso dar una parte, pues ¿cuál es el pecado? Si uno puede dar una parte o puede dar todo o no puede dar nada, no hay problema, porque era de él. Entonces, ¿dónde está el pecado? En lo que había prometido.
Ya no era una promesa, es que ya ellos habían dedicado, habían entregado esa heredad, ¿verdad? Porque el contexto anterior es que habían otros que también estaban vendiendo sus propiedades y lo entregaban a los apóstoles para ser repartido entre los hermanos, ¿verdad? Para sus necesidades. Es decir, lo dedicaban al Señor, ¿no? Ya se despojaban de eso y se lo entregaban al Señor. ¿Estamos? Entonces, en pocas palabras y lo más claro posible, es que cuando algo se dedica para Dios, cuando algo se entrega, algo se consagra para Dios, ya deja de ser nuestro. Y como ya no es nuestro, es de Dios, lo de Dios es sagrado y no se puede tocar. Y si alguien toca lo de Dios, ¿verdad? Entonces no va a quedar sin consecuencias. Por eso tengamos mucho cuidado, hermano. Si usted va a dedicar algo para Dios, usted ya después no lo puede reclamar. Y esto pasa en algunas congregaciones. Dicen, no, yo doné ese teclado, yo doné esa guitarra, yo doné ese tambor, yo doné lo que sea, yo doné ese equipo. Dicen, no, a veces hay problemas, hay dificultades. Y dice, me voy de la iglesia y me voy a llevar también mi guitarra, ¿no? Y me llevo mis sillas porque yo doné 5 sillas. No estoy bromeando, estas cosas pasan, ¿no? Pues esas cosas ya no le pertenecen a la persona que lo dio porque ya se despojó, lo dio para el Señor. ¿Me estoy explicando? No se puede tocar lo que es de Dios porque es sagrado, es para uso exclusivo de Dios. Y si no, va a tener consecuencias. Miren a Ananías y Zafira. Por eso hay gente que se enferma. Hay gente que tiene padecimientos por causa de pecados que ha cometido. No estamos diciendo que todo el que está enfermo está en pecado. Eso debe quedar claro, ¿no? Pero hay algunos que sí. ¿Ya? Y encima todavía participan de la Santa Cena. Y Pablo habla de eso en Corintios, ¿no? Por eso dice que algunos duermen, quiere decir que murieron por participar de la Santa Cena estando en pecado, no arrepentidos. Estamos. Y aquí Ananías y Zafira, por eso Pedro le dice, mira, si era tuyo, si no querías no lo vendías, y si lo vendías también podías quedarte con lo vendido. Pero ¿por qué le dice todo esto? Porque cuando él ya se lo entregó a Dios, él ya no podía tocar el dinero de esa venta, porque ya no era de él. Debía haber entregado todo completo. ¿Me estoy explicando? Por eso, hermano, las cosas de la iglesia, el dinero de la iglesia y todo lo que tiene de la iglesia es de Dios, y hay que tener mucho temor de Dios. Cuidado con tocar las cosas de Dios. Cuidado. Por eso en la iglesia, gracias a Dios aquí no pasa, que nunca pase, pero aquí no se debe perder ni una Biblia. No se debe perder ni un cuaderno, ni un lápiz, ni un cojín, ni un cable, ni nada, ¿no? Nada absolutamente, porque digamos, puede ser que digamos que alguien no se da cuenta, pero hay alguien que sí está dando cuenta, ¿no? ¿Verdad? Y el Espíritu le reveló a Pedro y le dijo, mira, esto es lo que hicieron, ¿ya? Y ahí nomás quedó. Así que mucho temor de Dios con eso, ¿ya? Ok, terminemos este don, ¿verdad? El detalle de este don, mencionando, a ver, ¿qué utilidad tiene? ¿En qué se puede usar este don? ¿En qué área sirve este don? Bueno, tiene muchas utilidades. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno ministra sanidad interior, usted ha oído, ¿no? Sanidad interior, personas que tienen problemas del alma, llamado sanidad interior, ¿ok? ¿Ya? Entonces, hay gente que a veces no sabe por qué está, ¿verdad?, con dolores, con penas, con amarguras, con cosas que no puede superar, etcétera, etcétera. Y cuando uno está, digamos, ministrando, ella necesita de este don, porque lo que uno no sabe o lo que la persona no lo cuenta por vergüenza, por miedo, porque se siente mal o porque no se acuerda también o porque no se dio cuenta, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Espíritu nos revele por medio del don de palabra de ciencia qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando en esta persona, ¿no? Para ayudarle. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Sí? ¿Ya? Hay gente que, digamos, a veces, digamos, ha sido violentada sexualmente, ¿no? Y eso produce una vergüenza terrible, ¿verdad? Y entonces, y lo lleva ahí guardado, es oculto, y no lo quiere revelar, pero eso le produce una amargura del alma, ¿verdad? Y vive como una cadena, una prisión, ¿verdad?, de amargura, ¿no? Y no puede superarlo. Y a veces cuando van a pedir consejería, dicen, padre pastor, es que me siento mal, no puedo dormir, tengo pesadillas y esto, pero no cuentan lo que les pasó. Claro, no es fácil decirlo tampoco, una situación así, ¿no? Y entonces muchas veces, ¿verdad?, el pastor, el ministro, la persona que está ministrando muchas veces necesita de este don para reconocer, para discernir. Me estoy explicando, que el Espíritu le revele lo que a veces la persona no lo dice. ¿Sí? ¿Me explico?
¿Sí? ¿Ya? Y así, ¿no? Ya, entonces, en la liberación, ¿no? En el ministerio de liberación, con mayor razón todavía, se requiere este don, ¿no? Para liberar a una persona, qué es lo que hay, porque a veces la gente o no lo dice, no lo quiere decir, o no se da cuenta. Hay gente que tiene ataduras que nunca se dio cuenta cómo se ató, ¿verdad? A cosas que participaron. Hermanos, hermanas, que juegan con la ouija, que juegan con esos juegos diabólicos, esos juegos de Chucky, esos juegos de, no sé, había un tiempo que, no es broma, esos juegos de, no sé cómo, había un nombre de una persona que le llamaban y como Charlie, ¿no? Y había muchos en los colegios que jugaban eso, y aún cristianos, que le hacen eso como si fuese algo divertido, ¿no? Algo emocionante, pero no se dan cuenta que están metiéndose en un mundo espiritual maligno y que los espíritus son reales, los demonios son reales, ¿verdad? Y ellos no tienen piedad. A ellos no les importa si te equivocaste, no les importa si solamente eras curioso, no les importa si solamente querías experimentar a ver qué se siente. No, ¿verdad? Si uno le abre la puerta, van a entrar con todo a robar, a matar, a destruir. Sí. Y en casos como ese hay un montón, ¿no? Es que acá en Chilca estábamos con el pastor, ustedes conocen al pastor Alfonso Guapayo, ¿verdad? Estábamos terminando una noche que estamos enseñando para su liderazgo. Tú estabas muy niña, ¿verdad? Y entonces ya más de las 10 de la noche, tarde, ya estábamos cansados todo el día y ya queríamos volver, más de las 10 de la noche, y justo acabábamos de terminar el estudio, era un lunes, me acuerdo. Y entonces ya nos estamos despidiendo y en ese momento llega un carro militar, ¿no? Un camión militar. Bajan unos soldados, ¿verdad? Algunos de ellos se acercan a nosotros, pero con el rostro desencajado, de terror, pánico en su rostro, ¿verdad? No sabían ni cómo expresarse, cómo hablar con claridad. Había pánico en su rostro. Dices, no, por favor, ayúdenos, pastores, ayúdenos. Hemos ido al hospital, hemos ido a la policía, hemos ido a todo lugar y nos han dicho, nadie nos puede ayudar, no se puede. Y nos han dicho que ustedes son los únicos que pueden ayudarnos. Nos han mandado acá a la iglesia. ¿Y qué pasaba? Que dice que entre los jóvenes, eran jóvenes, ¿cómo se llaman esos? Reclutas, digamos, ¿no? Los muchachos, jovencitos, soldados, militares. Estaban en la base militar allá y a uno de ellos se le ocurrió jugar a la ouija. Y los demás le siguieron el juego y al final uno de ellos quedó endemoniado. Fue poseído por un demonio y comenzó a golpear a todo el mundo. A todo el mundo. Le pusieron esa camisa de fuerza, ni eso lo aguantaba. Lo rompió por una fuerza demoníaca, pues sobrenatural, ¿no? Rompió todo, golpeó a todo el mundo, igualito como los hijos de Sebas que aparece ahí, ¿no? Y ellos soldados, que son gente ya pues con fuerza, reyes, nada, no podían contenerlo, eran como 10, 12 de ellos, no podían contenerlo. Ni en la policía, ni en el hospital, ni en nada, en ningún lado, ¿no? Y dijeron, tráiganlos, y era tardísimo. Y los hermanos estaban ya saliendo, y más cuando se dieron cuenta que había un demonio, salieron más rápido todos, se fueron corriendo. Pues dijeron, ya bueno, quédense un ratito para orar, nada, entonces se escaparon ahí cuando dijeron, demonio, y nos dejaron a los 2 solos. Y nos quedamos mirando con el pastor, como diciendo, ¿qué hacemos? Ya están acá, ¿no? Ya están acá, no podemos hacer que no nos damos cuenta, ¿no? Y necesitan ayuda. Así que tuvimos que ahí, esto es nada, pero al final el Señor lo liberó. Así. Me estoy explicando, ¿no? Pero en el camino, ¿no? El don, el don para conocer cómo vino esto, todo pasó, ¿no? Un día me acuerdo en Tacna estaba en la casa de un hermano que era un estudiante también de aquí, de misiones. Y entonces me invita a su casa y me dice, pastor, me gustaría que ore por mi hermano tiene un problema, estaba como medio, no era paralítico, pero era tipo paralítico porque no se podía mover. Y entonces me dice, quisiera que oremos por él. Le digo, ya bueno, y tiene tanto tiempo, hemos llevado a médicos, hemos hecho de todo y nada. Me dice, bueno, entonces ayunemos, le digo, ¿no? Porque hay cosas que salen con ayuno y oración. Y dice, venga, pues ayunemos. Y fuimos un día a ayunar a su casa, estábamos ayunando y orando, y luego entonces ya comenzamos a ministrar al hermano, ¿verdad? Y en eso que estamos orando, yo me siento como que una dureza, espiritualmente hablando, ¿no? Una cosa como una barrera, que la oración no hacía efecto, ¿no? Y yo me quedo mirando así, no sé cómo es que miro, comienzo a mirar, mientras estoy orando, ¿no?
y veo en una pared un cuadro que me llama la atención, pero es un cuadro normal, de un paisaje, un cuadro normal, pero mi mirada era atraída, digamos así, ese cuadro no quitaba mi atención de ahí, y por algo era, ¿no? Y yo le digo, hermano, le digo, ¿qué es ese cuadro? Era un cuadro que se ve como cualquier pintura, ¿no? Pero se me ocurre preguntarle, le digo, ¿qué es ese cuadro? Me dice, no, ese cuadro lo compró mi hermano en tal sitio, el que estaba enfermo, ¿no? Y ese es un cuadro que tiene un poder, dice, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque la gente, cuando ustedes han visto como los equipos, y hay gente que compra si quiere tener una casa y no puede, entonces van y compran una casa en lugares donde se hacen pactos, ¿no? ¿Verdad? Y cuando compra esa casa quiere decir que después va a poder conseguir una casa pequeñita, ¿no? Pero que están pactados, ¿ya? Entonces era algo similar, y por la parte hacia afuera se veía el cuadro normal, y cuando yo voy y lo saco, por detrás tenía inscripciones, era todo un trabajo de brujería en un cuadro. Y le digo, ajá, esto es. Y digo, vámonos arriba. Nos fuimos a la azotea, oramos. Digo, ¿me dan permiso? Voy a quemar este cuadro, porque yo creo que por aquí es que ahí entró ese contacto con las personas, ¿no? Desde que ellos adquirieron eso, porque si esos cuadros son pactados, ya entra un contacto con el mundo espiritual maligno, los demonios. Así que fuimos a la azotea, oramos, quebrantamos el poder de eso en el nombre de Jesús, oramos. Y luego oramos por el hermano y me fui. O sea, oré por el hermano que estaba enfermo y me fui nomás, ya, porque yo tenía que volver a Lima, ¿verdad? Y ahí quedó. A los días me llama el hermano, ¿verdad? El varón que era estudiante, me dice, pastor, me dice, mi hermano está de pie, Dios lo ha sanado, está completamente bien, estoy llamando para darle la buena noticia y gracias a Dios, me dice, no, gloria a Dios. Y era, para mí, que era eso. Era eso. Porque pues, ya habían hecho muchas oraciones, todo, pero para mí que era eso, un vínculo había ahí, que había que colocar. Entonces, pero a veces el Señor nos muestra, ¿no? Nos muestra, ¿ya? No es algo que nosotros buscamos, sino el Señor nos da. Ok, ya, entonces sirve, ¿no? Para la sanidad, para la liberación, en la intercesión, wow, con mayor razón todavía, ¿no? A veces el Espíritu Santo le va a mover a usted, o si a usted le ha pasado esto, usted está descansando, se despierta en la noche, o en algún momento usted está solo o en público, pero siente una necesidad intensa, urgente de orar por alguien. A veces usted sabe el nombre de la persona que debe orar, a veces usted no sabe por quién debe orar, pero sabe que tiene que orar por alguien o por algo que está pasando y que usted no sabe qué es, pero que el Espíritu le está moviendo a interceder, a clamar, a orar. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Si a usted le ha pasado, entonces es por medio de ese don, ¿no? Que el Señor le está moviendo porque Él necesita operar algo. Acuérdense que Dios se mueve por la oración de sus hijos, ¿no? En respuesta a la oración de sus hijos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces ahí es importante. También este don nos sirve para protegernos, ¿verdad? Para darnos protección de peligros, planes, actos malignos, ¿no? Porque es el conocimiento, y ahí está emparentado con el don de discernimiento de espíritus, ¿no? Que nos da reconocimiento de algo que el enemigo puede estar haciendo en el mundo espiritual. Ok, vamos a compartir. Sí, vamos a compartir este otro don hoy también. El don de discernimiento de espíritus, ¿ya? Ahí diga, ¿cómo se llama este otro don? Discernimiento de espíritus. Viene de una palabra que en griego se escribe diakriseis, significa juzgar a través de reconocer, y ahí tiene varios otros significados. Nuevamente, a ver, primero digamos lo que no es este don, el don de discernimiento de espíritus, lo que no es. El don de discernimiento de espíritus no es la intuición natural que todos tenemos, ¿ya? Y que muchas veces está más desarrollada en el género femenino, ¿no? Todos tenemos un área en nuestra vida que se llama intuición. No es el sexto sentido, es una parte de la naturaleza con que Dios nos ha creado. Intuimos ciertas cosas. Por ejemplo, alguien le dice algo, si haces eso te vas a caer, ¿no? Entonces intuyen que va a pasar algo y pasa, ¿no? Si no le hace caso. Pero eso es intuición, ¿ok? ¿Ya? Es intuición. Esto no es el don de discernimiento, ¿ya? Tampoco es la capacidad de diferenciar entre lo malo y lo bueno.
porque eso se adquiere a través de los principios ético-morales, ¿verdad? ¿Ya? O de los valores ético-morales, ¿no? O cuando uno conoce y dice, bueno, esto está mal, esto está bien, ya, pero eso es porque hay valores, hay principios que uno conoce, reconoce y dice, bueno, es decir, por ejemplo, yo no puedo engañar a una persona, no puedo ser deshonesto con una persona. Si yo vendo algo y digo que pesa 1 kilo, debe pesar 1 kilo, no le puedo dar 950, 900, o si le digo que es de esta calidad, tiene que ser de esa calidad y no le puedo dar de una calidad inferior, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso es éticamente, moralmente, ¿verdad? Y espiritualmente malo, y es pecado, ¿no? ¿Ya? Y tiene consecuencias. Entonces, pero eso no es el don de discernimiento de espíritu. Ahora, tampoco es la experiencia que se adquiere a través de los años, ¿no? La experiencia de vida, ya para, digamos, para darse cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, no vayas a ese lugar porque te pueden robar, ¿no? Porque ya ha tenido experiencia que en ese lugar, ¿verdad? O en ese lugar te pueden hacer, digamos, venderte productos que parecen buenos, parecen originales, pero son productos falsos. Aquí le llamamos producto Bamba, ¿no? Ya, entonces aquí, aquí hacen de todo, ¿no? Zapatillas Nike, Adidas, ¿cómo se llama? Esos polos donde el lagarto, ¿cómo se llama este lagarto? Lacoste, ¿no? Y eso sí se produce en el Perú, el original y el falso también, ¿no? ¿Ya? Y acá en el Perú, que pena, ¿no? Pero somos los primeros exportadores en el mundo entero de los billetes falsos. Aquí en el Perú mandan a hacer de otros países, porque dicen que son buenazos, dicen los billetes falsos de Perú. Calidad, purita calidad. No, en serio, son conocidos, qué pena decirlo, ¿no? Pero acá los mandan a hacer. No estamos haciendo propaganda, pero lamentablemente así, ¿no? Ya, entonces, ya. Tampoco, hermanos, el don de discernimiento de espíritus tiene que ver. Hay algunas personas, algunos hermanos que diligentemente son buenos estudiando, ¿no? El mundo espiritual maligno, o el mundo, la jerarquía de ángeles, de demonios, ¿verdad? Entonces, digamos, como que conocen bastante acerca de eso, conocen porque han estudiado, pero ese es un conocimiento naturalmente adquirido. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Entonces, eso no es discernimiento de espíritus. Puede servirle, claro que sirve eso, pero eso no es el don de discernimiento de espíritus, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora sí, ¿qué es el don de discernimiento de espíritus? Este don es la capacidad dada por el Espíritu de Dios de manera sobrenatural para reconocer y distinguir la operación de los seres espirituales en el reino invisible, tanto de parte de Dios como del enemigo. Ya, esa es la parte teórica, ¿no? Pero hay que decirlo, hay que expresarlo, ¿ya? Es la capacidad para reconocer dónde están operando y cuándo están operando, ¿verdad? En el mundo espiritual. Aquí nosotros nos vemos en el mundo natural, este es el mundo visible, ¿no? Donde se puede ver, se puede tocar, se puede oír, se puede gustar, se puede oler, ¿no? Es a través de los sentidos, tenemos contacto con el mundo natural. Pero hay otro mundo invisible que es tan real como el mundo, ¿verdad? Visible. Hay un reino espiritual que es tan real como el reino natural. Estamos. Y así como acá podemos ver una cantidad de gente, ahí en el reino espiritual que está conviviendo al mismo tiempo, están también. Y si Dios nos permitiera, digamos, digamos así, ¿no? Como que correr la cortina del reino espiritual, veríamos aquí los ángeles de Dios, porque están. Porque la Biblia dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden ¿dónde? En todos tus caminos. O sea, cuando vas a la iglesia, cuando vas al trabajo, cuando vuelves, ¿no? Cuando viajas, etc. Todo, ¿no? Pues en todos tus caminos a sus ángeles mandará. Entonces hay ángeles que van con nosotros, ¿ya? Que no los veamos es otro asunto porque están en esa dimensión espiritual, pero están con usted, están conmigo, van con nosotros todo el tiempo. Ellos no se cansan ni descansan, ¿ya? Porque son seres espirituales. Estamos, hermano, ¿ya? Nada más que no lo percibimos con los sentidos naturales, pero que están, y es un montón. Y dicho sea de paso, hermanos, hay muchos más ángeles de Dios, los ángeles buenos, que los caídos. Porque los caídos, los rebeldes, los traicioneros, solamente fueron 1/3. Por lo tanto, 2/3 son los que permanecieron fieles.
Y eso significa, para que tengan más tranquilidad, por cada demonio, por cada ángel caído, hay 2 ángeles de Dios. ¿Ya? Así que, por eso que le dicen mayor, ¿cómo es? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es. Diga amén, digo con alegría. Amén. Ok, entonces este don permite identificar la operación de espíritus malignos que operan a través de personas o operan en el ambiente, ¿verdad? Como dice en los lugares celestiales, dice en Efesios, ¿no? ¿Ya? Pero cuando operan por medio de personas, a veces se disfrazan, ¿no? Tomando la apariencia de piedad de una persona, ¿ya? Una apariencia falsa, de falsa piedad, de falsa santidad, de falsa modestia, de falsa humildad, de falso ministro de Dios. Dice, y no es de maravillarse porque aún Satanás mismo dice, se viste de ángel de luz. Se viste de ángel de luz, ¿no? Aquí por el sur, por el lado de Ica, estuvo un evangelista que andaba haciendo milagros, sanidades, la gente se caía, la gente hablaba en lengua, la gente temblaba, la gente estaba, wow, era un impacto tremendo. Y entonces una mujer, una hermana que se convirtió del satanismo bien avanzado, ¿verdad? Y ella conocía directamente a los satanistas de todo el mundo porque ella estuvo en lo alto, llegó a ser la esposa de Satanás. Entonces ella vino aquí al Perú, tomamos contacto con ella, ¿verdad? Y me dijo, mire, no sé, por la conversación, dijo, el evangelista está allá. Ah, sí, había una estudiante que era de Ica, dijo, el evangelista tal está allá. Y cuando ella escuchó el nombre, dijo, ¿qué nombre dijiste? Tal nombre. Dijo, ese no es evangelista, ese es un satanista. Y yo le conozco personalmente, ¿no? Ese hombre va a comenzar a violar a las mujeres, va a hacer esto, y efectivamente eso comenzó a hacer. Y cuando fue a llamar al pastor, ¿verdad? Inmediatamente llamó al pastor para decir que tenga cuidado, que ese supuesto evangelista no era evangelista, sino que era un satanista que estaba ahí. Entonces fueron rapidito a buscarlo al hotel y ya se había ido. Que Satanás también protege a su gente. Al toque, así en un instante, desapareció. Ya. Por eso hay que discernir. Hay que discernir, ¿no? ¿Quién puede entrar? Hay evangelistas y hay evangelistas. ¿Sí? Hay apóstoles y hay apóstatas. Sí, pues en serio. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? En este don también se incluye la capacidad de reconocer cuál es la motivación auténtica, real, la verdadera motivación, ¿no? Que mueve a algunas personas para hacer algo, ya sea sirviendo el reino de Dios o en otra cosa, ¿ya? Porque hay gente que sirve a Dios, pero no todos lo hacen de corazón, no todos lo hacen con un corazón limpio, puro, no todos lo hacen por vocación, por amor al Señor, sino que otros lo hacen con propósitos ya diferentes, ¿no? Y muchos de ellos no buenos, ¿ok? Entonces este don ayuda a discernir eso también, cuál es la motivación, qué es lo que mueve a la gente a hacer lo que hace, ¿ya? Entonces, a ver, en ocasiones este don, discernimiento de espíritus, va a ir o puede ir acompañado del don de profecía, ¿ya? Entonces lo vamos a ver un caso ahí en el libro de Hechos ahora en unos minutos. Ahora, algo más sobre este don. Cuando este don se activa, es decir, cuando este don está en operación, ¿cómo se llama este don? Discernimiento de espíritus. Entonces, cuando se manifiesta, cuando se hace evidente, cuando está en actividad, cuando está activo, entonces el reino espiritual, ese reino invisible, se hace manifiesto, se hace visible. ¿Otra vez? ¿Sí? Cuando el don se manifiesta, se activa, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a través de un ministro, una persona, un hermano, alguien que tiene este don y se activa en público, entonces el reino invisible se hace visible. Y les voy a dar el texto bíblico que menciona eso, ¿ya? Entonces se trae al mundo natural la realidad del mundo espiritual, ese mundo espiritual que no se ve pero que existe, que es real. Entonces cuando está activo este don, uno logra visualizarlo, uno logra verlo, ¿sí? ¿Ya? ¿Les parece extraño? ¿Les parece raro? No, en serio, se ve. ¿Ustedes saben, los ángeles se pueden ver o no se pueden ver? Pregunto, ¿los ángeles se pueden ver o no? ¿En la Biblia hubo personas que vieron ángeles? ¿Pocos o muchos? Pocos o muchos. Hay una cantidad de casos en la Biblia. Y por supuesto que no todo está registrado ahí, ¿no?
Hay gente en casa. Los ángeles se pueden materializar, se pueden ver, ¿ya? Pero no se ven con los sentidos naturales, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, en el caso de aquellos hermanos, aquellos ministros o hermanos que han desarrollado más este don de discernimiento, que está activado, está más desarrollado, ¿verdad? Estas personas pueden adquirir la capacidad de percibir ese mundo espiritual, inclusive con los sentidos naturales. Es decir, pueden, por ejemplo, oler. Por ejemplo, imagínense un demonio donde está. ¿A qué olerá un demonio? Si lo pudiéramos oler. Y si hay más demonios, ¿cómo olerá eso? No, va en serio, va en serio. Pues la persona que tiene este don de saber puede percibir, puede hasta hablar, el Señor, huele algo raro, acá algo extraño. Y los demás que no dicen, pero yo no siento nada, no percibo nada, normal, ¿no? Pero el que tiene ese don de desarrollar dice, no, aquí pasa algo, ¿no? O a través ¿cómo es? Del oído, a través de la vista, percibe espiritualmente, ¿verdad? Y aún con los sentidos naturales. ¿Me explico? Porque se puede ver, ¿no? Lo pueden ver, por ejemplo. Ok, ya, les voy a dar un ejemplo mejor. Vamos, 2 Reyes, capítulo 6, 15 al 17. El profeta Eliseo, el ejército sirio y el ejército angelical. Ya. En esta historia bíblica, que es real completamente, también está ahí el don de palabra de ciencia y conocimiento, también está el don de profecía, aquí este don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Porque dice que en el campamento sirio el rey estaba ahí con su corte, con sus oficiales, sus asesores y todos sus consejeros, se decía en ese tiempo, ¿no? Y decía, vamos a poner el campamento en tal lugar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacía el profeta Eliseo? Que no estaba, porque Siria, pues otro país, otra nación, enemigos de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y el profeta está a kilómetros de ese lugar, pero el profeta ve lo que está pasando y oye, están los sentidos, oye lo que están hablando en el cuartel secreto del rey. Y le dice al rey, mira, tal día, tal hora, no vayas por tal lugar porque ahí va a estar el rey de Siria. Ten cuidado, no pases por ahí, porque si no, estás frito pescadito. ¿Ya? Y entonces el rey le hace caso al profeta y no pasa por ahí, entonces no funciona la emboscada. Entonces otra vez hace el consejo de guerra y dice, ya ok, ahora vamos a ir a tal lugar, ¿ya? Y en tal lugar, y que nadie sepa, que sea secreto. Y el profeta Eliseo, por este don de palabra de ciencia, conocimiento, ¿no? El rey oye, toma conocimiento de eso, y le dice al rey, no vayas a tal lugar, tal día y tal hora, porque si no, ¿verdad? Ahí va a estar el ejército del Sirio. Y así, entonces el rey de Siria un día se molesta con toda su gente y dice, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién me va a decir? ¿Quién uno de ustedes me está traicionando? Porque todo lo que estamos diciendo acá en secreto, todo lo sabe el rey de Israel. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces sus consejeros asustados porque los pueden mandar a matar, dicen, no, mi señor el rey, dice, no, lo que pasa es que ellos tienen al profeta Eliseo y él, ¿verdad? Entonces él les dice todo lo que aquí hablamos en secreto. Con que así es. Entonces dice, ya, entonces, ahora sí, entonces. Y le van con todo el ejército completito, miles de miles. Se van a la puerta de la casa del profeta Eliseo. Y Eliseo, el profeta sale, los mira y entra silbando, ¿no? De lo más tranquilo. Y un ejército, pues, o sea, que venga a caballo, ¿no? Y la marcha y todo, llama la atención, ¿no? Así que el criado, ¿no? El siervo del profeta Eliseo, sale de curioso, ¿qué está pasando acá? Y va a ver, ¿y qué es lo que ve? El tremendo ejército, ¿no? Y se asusta y se va para adentro asustado, ¿no? Y dice, Señor, ¿no has visto todo eso? Sí, dice, sí. El profeta le va a decir, no, sí, lo he visto. ¿Y qué? ¿No te asusta nada? ¿No te preocupas? No tengas miedo, dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Pero por qué el profeta dijo eso? Tenía confianza en Dios y además porque él veía en el mundo espiritual.
En el mundo natural estaban viendo el ejército de cientos o miles del ejército sirio, pero el profeta también veía lo muchísimo más innumerable, el ejército angelical, el ejército angelical. Lo veía. Y por eso entonces hace una oración. Aquí está, ¿no? Aquí está. Ya, bueno, leamos, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros de guerra. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? El profeta le dijo: no tengas miedo. Al día que está al lado, no tengas miedo. Seas miedoso, perdón. Ya, a ver, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Porque de que estaba ahí estaba, ¿no? Pero porque era espiritual no lo podía ver. Entonces Dios le abre los ojos, dice, y miró. ¿No? ¿Era ciego? No, sino que no podía ver en el mundo espiritual. ¿Ya? Y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo. ¿Y los carros cómo eran? ¿Qué significa eso? Pues usted se acuerda de los que vinieron a recoger a Elías, ¿no? ¿Vinieron en qué? En un carro de fuego. Quiere decir que era un ejército angelical. ¿Ya? Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, pues con razón el profeta se movía tranquilo, ¿no? Y la historia continúa ahí, toda el profeta les hace cegar completamente y todo, ¿no? Y obtiene una gran victoria sin disparar ni una flecha, sin tirar ni una lanza, sin golpear una espada, ¿no? El don de discernimiento, ¿sí? Porque permite ver el mundo espiritual con total claridad. ¿Es bueno o no es bueno este don? ¿Cuántos quieren ese don? Lo necesitamos, ¿no? Es necesario, importante. A ver, otro más. ¿Ya? A ver, Hechos 16 al 18. El apóstol está ahí con su equipo misionero, están predicando, salen a predicar todos los días, y en la mañana cuando él sale, ¿verdad?, con su equipo misionero, una muchacha, ¿verdad?, se le acerca, se junta con ellos y comienza a hablar en voz alta: estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación, ¿no? Y parece algo bueno, ¿no? Pero lo que sucede es que esta muchacha no era una muchacha sana, era una muchacha que estaba endemoniada, ¿verdad? Y según la Biblia dice, tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación. Ahora, ¿quién debe predicar la palabra de Dios? ¿Quién debe predicar el evangelio? ¿Los hombres de Dios o los demonios? Porque esta muchacha estaba predicando también, ¿no? Ella estaba predicando, estaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación, ¿no? O sea, el evangelio no puede ser predicado por los demonios, que van a predicar nosotros, ¿no? Y además estaba estorbando, ¿no? Parecía que era algo bueno, no, pero estaba estorbando, ¿ya? Porque atraía la atención, tú sabes, la adivinación, pues la gente quiere conocer, ¿no?, ¿verdad?, su futuro y todo lo demás. Entonces era un estorbo, era una distracción, ¿eh? Entonces por eso cuidado, ¿no? Cuando hace la obra de Dios, el enemigo mete distracciones, mete su gente también. Eso pasa, hermano, ¿ya? En medio, ¿no? Bueno, la historia les puedo contar bastante, pero bien. Entonces dice: ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa acá? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Noten que no dijo a la muchacha, no le dijo a la joven. ¿A quién le dijo? Le habló al espíritu, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Siempre se habla al espíritu, al demonio, ¿ya? Usted habla al espíritu. Pero ¿cómo se dio cuenta Pablo? Por el don del discernimiento de espíritu. Porque lo que se veía en lo natural era la mujer, era la joven, ¿no? Pero Pablo, por el don de discernimiento de espíritu, se dio cuenta: no es la joven, es el espíritu que está en ella. Por eso le habla al espíritu, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. Ya está. Entonces, ahí está. Uno más. Hechos 16, 4 al 12. Esta es otra historia verídica. Está el apóstol Pablo, un hombre llamado Elimás el mago, que era un falso profeta. Voy a leer. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Noten lo que es subrayado ahí. 1 era mago. 2 era falso profeta. 3, díganme, ¿qué más? Era
Era, ok, ahí no aparece, ¿no? Estamos desde el versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, y luego dice judío. A ver, diga, judío. Entonces, era mago, era falso profeta, pero también era judío. Y por algo el Espíritu inspiró que dijera eso. Judío quiere decir, es como que nosotros dijéramos en este tiempo era evangélico, porque era parte de una congregación, de una sinagoga. Por eso dice era judío. O sea, ante los ojos de la gente se presentaba como un religioso, como una persona espiritual, como una persona, ¿verdad?, que llamaba la atención porque tenía ciertos dotes y ciertos dones, ¿no? Dice que era un falso profeta, lo está diciendo el que escribe este libro, pero la gente no se daba cuenta. Es decir, la gente lo tenía como un profeta, creían que era un profeta. ¿Por qué? Porque hacía artes mágicas. No era un profeta, era un hombre que estaba emparentado con los demonios, con Satanás, con el mundo espiritual maligno. ¿Me estoy explicando? ¿No? Pero a los ojos de la gente aparecía como un religioso, quizás hasta como un ministro de Dios, ¿no? Porque le conocían como profeta. Sin embargo, el que escribe esto es Lucas, y él dice, lo identifica bien y dice que es un falso profeta. ¿Ya? Y así hay, hermanos, en la iglesia, en el ministerio, en las misiones, en el campo, hay un montón de gente ahí que se llaman así profetas, se llaman así. Si hay verdaderos profetas, si hay verdaderos apóstoles, si hay verdaderos hombres de Dios, pero hay falsos también. Y necesitamos de este don de discernimiento de espíritu para reconocer qué espíritu se está moviendo. Eso la Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus, dice. ¿Ya? Dice que en los posteros tiempos, 1 Timoteo 4:1, en los posteros tiempos dice que oirán a espíritus, dice, ¿no? Engañadores. 1 Timoteo 4:1. Ok, entonces, ¿qué pasó? Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Hechos 13 era, ¿verdad? No le cambié acá. Muy bien. El procónsul, que era una autoridad, quería oír la palabra de Dios, pero versículo 8, ¿qué dice? ¿Le resistía a quién? Elimás, el mago. Este supuesto ministro, este supuesto profeta, en vez de permitir que este hombre se convirtiera, oyera la palabra del Evangelio, más bien estaba estorbando, estaba resistiendo, ¿no? Entonces, que dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en este hombre, que ante los ojos de los demás era tenido como un profeta, como un hombre de Dios, como un ministro. Sin embargo, ¿qué le dice Pablo, ¿qué le dice? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué más le dice? A un judío, a un supuesto profeta, ¿no? ¿Cómo le llaman? Con claridad. Y aquí no le está hablando al Espíritu, le está hablando a él, a la persona, hijo del diablo. Fuerte, ¿no? ¿Usted se atrevería a decir algo así a una? Pablo lo dijo. Lo dijo con claridad, ¿no? Y es que hay gente, hermano, que hay que descubrirlos, hay que exponerlos, y cuando hay que decirlo, hay que decirlo. Y usted sabe que el Señor, ¿verdad?, ¿no? Nunca le faltó respeto a nadie, pero cuando tuvo que decir las cosas claras, lo dijo también con claridad, sepulcro blanqueado, ¿no? Y cuando es necesario así, para exponer a aquellos que se aprovechan de la gente, se aprovechan del pueblo de Dios, ¿no? Que con supuestas artes, supuestos dones, supuesta unción, ¿verdad?, sacan provecho de la gente, ¿no? Entonces hay que exponerlos a la verdad, a la luz de la verdad, ¿ya? Por eso Pablo ahí dijo, lleno de todo engaño, lleno de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y entonces viene el juicio, ¿no? Decreta juicio. ¿Ve? He aquí ahora la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Ve? Aquí hay una declaración profética también. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y aquí vemos otra vez la operación del don de discernimiento de espíritu.
¿Ya? Entonces, por favor, no se dejen llevar por cualquier persona, cualquier hombre ahí que aparece como ministro de Dios. Hay que reconocer, hay que distinguir, hay que pedir, Señor, dame discernimiento de espíritu, ¿no? ¿Ya? Este hombre, esta mujer, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Viene de ti o no viene de ti? ¿Qué espíritu se está moviendo en esta persona? ¿Ya? Y no se impresionen porque hace milagros, porque hace mover, hace reír, hace llorar, hace temblar. Cuidado, hermano. Mire, un hermano que ha sido líder, ha sido predicador, ha sido misionero, un día me contó que se fue a una secta, esa secta que todavía queman a los cabritos por el perdón de pecado. Ya ustedes saben cuál es esa secta, ¿no? Y se fue de curioso, dice, para saber a ver qué hacían ahí. Y fue a participar de eso, y dice que cuando estaba ministrando el supuesto pastor ahí, ¿verdad? Entonces dice que él sintió como un fuego acá que le quemaba ardientemente. Dijo, tiene que ser de Dios, porque yo sentí un fuego. Y yo digo, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Sí, es que yo sentí ese fuego, tiene que ser de Dios. Así es. ¿Así es? O sea, porque sientes algo, entonces eso es señal de que viene de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por fe andamos, no por vista, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿no? ¿Ya? Porque el diablo puede hacer hablar en lenguas a la gente, sí lo hace. El diablo puede hacer sanidades, hace. El diablo puede dar supuesta liberación a la gente, lo hace también, ¿no? ¿Ya? La Biblia habla de milagros engañosos, ¿sí o no, hermano? ¿Ya? Entonces, cuidado. Cuando el Señor Jesús en aquel día final del juicio dice que algunos vinieron a él y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, ¿se acuerdan? Sí, ¿ah? Echamos fuera demonios en tu nombre. O sea, la gente que tenía unción. ¿Sí? Pero ¿qué le dice el Señor? A ustedes no los conozco, nunca los conocí, salgan de aquí. Hacedores, eran hacedores. O sea, gente que obraba, gente que tenía obras, gente que hacía, pero eran obras malas, hacedores de maldad. Por eso hay que sopesar bien los espíritus. Yo digo, no se dejen que le pongan la mano a cualquier persona. Cuidado, porque van a transmitir lo que tiene ese hombre. Si tiene demonios, ¿qué le va a ministrar? Imagínense. Entonces, no es que no, pero los que son hombres de Dios tienen para dar, amén, bienvenidos, bien recibidos, ¿no? Pero los que no son, cuidado, no se dejen engañar. ¿Ya? Ok, para terminar, ¿en qué es útil este don de discernimiento de espíritu? Por ejemplo, en la guerra espiritual, ¿no? Así llamar la guerra espiritual. Para hacer una guerra espiritual estratégica, obviamente hay que conocer, ¿verdad?, cómo está operando y quiénes son los enemigos que están operando, ¿no? En una región, en un lugar, en una nación, en un pueblo, en una familia, en un barrio, qué sé yo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el don de discernimiento de espíritu nos ayuda a reconocer, ¿no?, qué es lo que está posesionado, qué es lo que está establecido en un lugar, ¿verdad? Hay lugares donde hay, digamos, mucha prominencia de venta de drogas, ¿no?, o mucho alcoholismo, mucha prostitución. Eso nos está revelando qué tipo de espíritu está moviéndose, está tomando dominio, tiene predominio en ese lugar, ha dominado, ha tomado ese territorio. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Porque hay alguna evidencia, hay una manifestación de eso, ¿no? ¿Ya? Usted se va por acá en el centro de Lima, yendo desde la Plaza San Martín por la Colmena en dirección hacia Tacna, y de ahí en el día es bien bonito, y en la noche, ya desde las 5 o 6 de la tarde, eso se vuelve una cosa horrible, que es mejor ni pasar por ahí, porque eso es como un lupanar de homosexuales, pero de una cosa grotesca, abiertamente, ¿verdad?, totalmente aberrante, delante a los ojos de todo el mundo. Ya desde las 5 o 6 de la tarde, así visible a todos. Ellos se apoderan de ese territorio completamente. Entonces, ¿qué espíritu se mueve ahí? Y un poquito más allá nomás está la prostitución y todo eso, ¿no? Una cosa es de día, otra cosa es de noche. Entonces ya te vas reconociendo que hay. ¿Ya? Entonces la guerra espiritual es importante, ¿no? El don de discernimiento para hacer, porque dice Pablo, yo no peleo como dando golpes al aire. Quiere decir entonces estratégicamente, como objetivo y con conocimiento. Amén. ¿Ya? Entonces también es útil en la obra misionera, ¿sí o no, hermanos?
Claro, con mayor razón. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando hace 2 o 3 meses que fuimos para Europa, esa gira misionera, y en cada país, en cada ciudad donde iba, aquí tenemos que orar por esto, acá tenemos que orar por esto, ¿no? Porque cada vez que iba a pasar, iba orando, el Señor, ¿qué hay acá? ¿Qué viene acá? ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué va a acontecer aquí? Entonces el Señor me iba poniendo y ahí mandamos los mensajes, acá tenemos que orar así con autoridad, acá tenemos que orar por esto, acá la cosa es así, acá hay mucha mezquindad, acá hay tanta cosa, ¿se acuerdan? ¿No? Todo eso, y efectivamente eso fue pasando ahí. No, pero el Señor nos fue mostrando y gracias a Dios nos fue bien. Sí, fue duro, fue difícil, fue terrible, pero Dios nos dio la victoria. ¿Por qué? Con la iglesia, toda la iglesia orando estratégicamente. La obra misionera, ¿no? Con la iglesia. ¿Ya? En el ministerio evangelístico, también, para predicar el evangelio, no solamente pararse y predicar, ya, venga a Cristo, arrepiéntete, no, venga para que seas salvo. No, no es solo eso. Ustedes habrán oído de un tremendo predicador que ya está en la presencia del Señor, un alemán que hizo unas campañas tremendas en toda África, en muchas naciones africanas, que él en un momento llegó a predicar a 50,000 personas en cada noche, y un día el Señor le dice, prepárate porque te voy a llevar a predicar a auditorios de 1 millón y 2 millones de personas. Cuando estaba predicando para 50,000 es un montón de gente, es todo el Estadio Nacional lleno, completito. Y él predicaba esa cantidad y Dios le dice, prepárate porque vas a predicar para más de 1 millón de personas. Y así fue. O sea, una cosa es tener parlantes para 50,000 y otra cosa es parlantes para 1 millón a 2 millones de personas. Otra cosa. Tener ujieres, tener discipuladores, o sea, tener todos los recursos, ¿no? Instrumentales, gente, todo. Entonces, otro nivel, ¿no? El Señor demostró, le reveló lo que iba a hacer. Y ha hecho campañas enormes en África, sacudido a África entera. Dios lo ha usado de una manera tremenda. Él ya ahora descansa en la presencia del Señor, cumplió la carrera. Pero me acuerdo un día, yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Estuve con él en Japón y también en otro país. Y él nos contó algo, varias experiencias, entre ellas yo me acuerdo de una que él nos contó. Y nos contó de que en un país de África, ahorita no recuerdo el nombre, dice que era una campaña, una de las más grandes, y donde venían las autoridades, creo que hasta el presidente y mucha gente importante, ¿verdad? Y él se había preparado con todo ese equipo, habían ayunado y todo, y cuando era el momento ya de salir, ya era el momento después de la alabanza, la oración y todo lo demás, era el momento que él tenía que pasar ya a predicar. Dice, cuando él sale de la puerta, sale de la habitación para ir a predicar, y en ese momento, dice, la garganta se le cierra completamente y no puede hablar, no puede emitir sonidos. Él no estaba enfermo, ¿no? Él no estaba mal, pero él discernió que era un ataque espiritual maligno. Entonces hace señas a su equipo, porque tiene su equipo de intercesión, dice, necesito que oren, pero clamen ahora mismo porque no puedo hablar, y ya era el momento de predicar, ¿no? Y para no hacer la historia tan larga, él nos contó qué es lo que había pasado, y por el discernimiento del Espíritu él discernió lo siguiente, que había los brujos de ese país, ¿verdad? Habían estado haciendo sus obras, sus supercherías contra él, y no lograban vencerlo, porque siempre el Espíritu Santo le mostraba, y por la oración lograban derribar todas las artimañas, digamos, todas sus obras que hacían, ¿no? ¿Ya? Y entonces no lograban vencerlo. Entonces, ¿qué hicieron los brujos? Dice que todos los brujos de ese país se unieron y contrataron a la bruja más poderosa, que no era de ese país. La bruja más poderosa del mundo en ese momento, dice, era una que estaba en Estados Unidos. Y la mandaron a traer, le pagaron un pasaje, ¿cómo se llama eso? En primera clase. Y la trajeron rápidamente y le pagaron miles de dólares para que destruyeran a Reinhard Bonnke y su ministerio. Y esa mujer estaba en ese estadio, la bruja más poderosa del mundo en ese momento, y hizo su hechizo y lo logró neutralizar, porque no podía hablar, no le salía. Y esto es ya espiritual, ¿no? Entonces se pusieron a clamar él también, y como digo, ya la historia es un poco larga, pero al final prevaleció y se rompió eso y predicó. Dice que ese mensaje fue muy impactante, fue tan impactante y tan poderoso que hasta la propia bruja pasó adelante a convertirse, se arrepintió. La bruja,
Y la bruja es la que le contó a él todo esto que les estoy contando. Que ella había venido para destruirlo a él, que lo había contratado, pero que ahora ella reconocía que el verdadero poder es el poder de Dios y no el poder de Satanás. Gloria a Dios. Porque dice que los brujos están engañados, porque Satanás les ha engañado haciéndoles creer que Satanás es el que tiene el mayor poder. Ellos creen y por eso siguen a Satanás y sirven a Satanás. Pero ahí ella se dio cuenta como que el poder que ella tenía fue neutralizado y fue vencido por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Y saben qué? Para terminar, dice que esta bruja, cuando se convirtió de verdad. Y ahora ella está predicando a los brujos. Y se está ganando una cantidad de brujos que se están convirtiendo en Jesucristo. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Así que ve, por la operación del don de discernimiento de espíritus, ¿no? Así que es importante, ¿no? En el ministerio, también en nuestra casa, también en la iglesia, ¿no? Porque se acuerdan que en un ayuno que teníamos acá una joven y después otra hermana también vio que había ahí, ¿no? Algo que estaba viniendo contra la iglesia y a los días comenzaron a pasar cosas en relación a eso, ¿no? Eso es pues el discernimiento de espíritus, ¿ya? Cómo se va moviendo, ¿no? En el hogar también. Ya necesitamos, pida usted, cada uno de los que tiene en su familia, en su casa, en su hogar, ¿no? Pida al Señor, dame discernimiento, Señor, qué es lo que el enemigo está tratando de hacer, a veces por un vecino, a veces por un familiar, a veces alguien de dentro o alguien de afuera de la casa. Hay gente que ni lo conocemos, nos tienen envidia, nos tienen cólera por ser hijos de Dios, o porque nos va bien, o porque andamos sonrientes, o porque estamos en paz, que ellos no lo tienen, ¿no? Y la gente que no tiene a Dios, pues es probable que hasta estén endemoniados. No digo que todo el mundo, pero es probable. Y si están endemoniados, no viven tranquilos, están atormentados. Entonces no pueden ver a un hijo o una hija de Dios que vive en paz, que es feliz, que está tranquilo, que aunque no tiene de repente mucho dinero, pero vive de lo más bien, ¿verdad? Disfruta de lo poco que tiene. ¿Me estoy explicando? Entonces eso le consume, le molesta, y entonces trata de molestar, de perturbar, de destruir, ¿no? Y entonces muchas cosas que pasan en los hogares, en los matrimonios, en las familias, no es solamente por asunto de carácter, es porque el enemigo está operando, ¿no? Ahora los brujos son contratados en contra de la iglesia, son contratados en contra de las familias, son contratados en contra de los ministros. ¿Sabían eso o no? Pues sépanlo, hermanos, sépanlo. Y por eso necesitamos este don también, ¿no? Para orar con autoridad y con conocimiento espiritual sobrenatural. Amén. Ok, vamos a quedarnos aquí ya por hoy. Vamos a agradecer al Señor. Vamos a orar al Señor. Quisiera que estén de pie un momento, por favor, ¿sí? Y vamos a dar gracias a nuestro